Lo anunciado con nosotros el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, y es que ya tienen la hoja de ruta para iniciar los procesos de fiscalización de acuerdo a los que estaban pendientes o de trámite. Y uno de ellos es el juicio al exministro de Energía, René Ortiz. Fernando, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Bueno, esperanzados y un poco cansados porque el 21 nos posesionamos y hemos logrado armar una hoja de ruta audaz diría, con más de 50 casos, a más de los rezagados juicios políticos. ¿Cuáles son esos rezagados? El juicio que quedó pendiente al exministro de Energía y Minas, René Ortiz. Se cumplieron los plazos en este proceso de transición. Lastimosamente no había comisión de fiscalización, por eso hemos tomado ayer una decisión en el pleno de la comisión de fiscalización de pasar a la próxima reunión del pleno de la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional quien resuelva el tema de los plazos, tanto en el juicio a René Ortiz como en el juicio a Pablo Celi, y también se resuelva los interpelantes, porque en el juicio de René Ortiz los interpelantes ya no son ahora legisladores. ¿Y ahí no queda archivado, digámoslo así, porque no hay acusación? No, es el Pleno el que tiene la capacidad de decidir. Sí se puede ya hay antecedentes, eso. Exactamente. El Pleno puede ¿Y de qué le acusarían de falta de gestión? Porque básicamente es eso, de su gestión. ¿Quiénes? Si es que no han seguido el proceso. Me parece ahí que debería haber una sustentación un poco más teórica y no política, aunque es un juicio político. Sí, hay dos interpelantes, dos ex legisladores, la legisladora Serrano, que era alterna de Carlos Falqués de la provincia del Oro, otro legislador de ex legislador de la provincia del Guayas, también alterno. Las causas son una del sector eléctrico y la otra del sector petrolero, seguros petroleros. Ese proceso está sustanciado, es decir, solamente falta la fase final, y esta decisión la tomará el Pleno en los próximos días. Pero prevé a un informe de la Comisión. Exactamente, nosotros tendremos que emitir el informe si tenemos mayoría, de lo contrario pasará al Pleno, de acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahora pasa al Pleno, es el Pleno quien puede decidir. Y así el Contralor Pablo Celi y el Defensor del Pueblo. Claro, una vez evacuado el juicio a René Ortiz, entra el juicio a Pablo Celi. Este es un juicio muy importante. Quisiera anunciar que ayer tuvimos una reunión conjuntamente con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, con la señora Contralora Subrogante, porque le hemos hecho un pedido, ella dice, enorme de información, y sí, enorme es la responsabilidad que tiene la Contraloría que responder al país. Estamos hablando que en torno a la acción penal de la Fiscalía en contra de Pablo Celi, se ha logrado determinar una especie de delincuencia organizada al interior de la Contraloría, pero de acuerdo con nuestra investigación previa de la Comisión, no solo se trata del tiempo de Pablo Celi, sino prácticamente es una línea de conducta que viene desde Carlos Poli hasta la fecha. Institucionalmente la Contraloría tiene mucho que aclarar a la opinión pública en cuanto a sus procesos administrativos. Estamos hablando de miles de millones de dólares en glosas, centenares de millones de dólares desvanecidos. Es decir, el procedimiento para desvanecer estas glosas es un proceso delictivo, porque queda en evidencia en el caso No Limit que se pagaron sobornos, según la acusación fiscal, al Contralor y otros del entorno y de Petroecuador para desvanecer glosas millonarias. Este hecho ya se dio en el caso Odebrecht con Carlos Poli, donde recibió dinero para desvanecer las glosas de Odebrecht. Pero aquí hubo un acuerdo más grande, un acuerdo entre el gobierno, entre el Ejecutivo, el gobierno de Brasil y los ejecutivos de Odebrecht. Es decir, no hablamos de un hecho aislado, hablamos de una línea de conducta. Y sería el señor Celi y parte de su equipo, subcontralores, etcétera. Eso, en este caso, el legislador, el acusador, el interpelante es el legislador de UNES, Lloret. Entiendo que se sumarían otros legisladores también que han hablado conmigo. Este va a ser un juicio muy importante porque le va a permitir al país revelar por dentro qué es lo que pasó también en el incendio de la Contraloría. Le he pedido ayer a la Contralora que remita toda la información y ayer nos hemos encontrado con una primera gran sorpresa, que la información antes del 2015 sospechosamente no está digitalizada. Es decir, a partir del 2015 sí está digitalizada, antes no, cuando la Contraloría tenía la obligación de digitalizar toda la información. Ahora, esto es un juicio político, pero administrativamente, ¿qué podría cambiar? Porque los ciudadanos lo que esperamos es que alguien controle a la Contraloría, porque si no, efectivamente es una vergüenza que el organismo de control administrativo del Estado esté en estas situaciones tan
tan bochornosas, por decirlo menos. ¿Qué pasará además de la sanción política de destitución con el resto del orgánico, digamos? Claro, estamos hablando, si el juez está acusado de dirigir una estructura delictiva, es terrible lo que ha vivido este país, y eso es lo que está viviendo el Ecuador. La crisis institucional. Exactamente. Institucionalidad. Estamos hablando de un Estado delincuente, más o menos así. Por eso ayer hubo una recomendación muy importante en el Pleno de la Comisión de Fiscalización, que tras estos casos que son investigados, incluso que pueden pasar a ser judicializados por petición nuestra o a juicio político, tiene que haber una recomendación, una gran experiencia que le quede al Parlamento. Por ejemplo, exactamente, en el caso de la Contraloría, debemos avanzar luego de este proceso de interpelación y de investigación a una reforma profunda de la ley y de la propia estructura del juez de cuentas. Ahora, ya viene una acción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la renovación de ciertas autoridades, entre esas el Contralor. Pero me parece que también ha perdido algo de calidad moral, no legitimidad del Consejo, porque vamos, sigue siendo un poder del Estado, al margen de que no tenga credibilidad, y el propio presidente Lasso ha dicho que eso tiene que desaparecer. Jurídicamente habrá que ver qué pasa. ¿Cómo se podría enlazar esto? Que hay que hacerlo porque eso dice la ley, mientras no cambie el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué peso moral podría tener esos candidatos o el presidente que escojan ellos? Por eso es muy importante, el Contralor, perdón. Es muy importante lo que haga la Comisión de Fiscalización y la Asamblea. La Comisión de Fiscalización, la Asamblea está en la obligación de revelar ante el país y ante los órganos de justicia esta trama corrupta, para que cuando venga el organismo, que también está siendo cuestionado, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, al menos en el proceso de preselección y selección de los aspirantes a ocupar el cargo de juez de cuentas, pues cumpla con los requisitos y con los perfiles que el país demanda. Yo personalmente soy partidario de que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer, y en eso comulgamos una línea común con el presidente Lasso. Pero es un tema de tiempos. ¿Quién va primero? Pues de pronto el Consejo de Participación actúa más rápido que ustedes, que están en un tema político, diría yo. Bueno, nosotros podemos también tumbar al Consejo de Participación si procede mal. Pero me refería al tiempo de que quizás ellos puedan adelantar un poco o sean más rápidos en el procedimiento administrativo. Yo creo que vamos a ir de la mano con los tiempos. Por eso creo que vamos a ir de la mano con los tiempos. Porque ahí las prioridades políticas también pueden cambiar. Sí, creo que es una gran oportunidad para que sea de los últimos procesos que haga el CEPS, que puedan elegir un buen juez de cuentas, si ese es el caso. Claro. Porque el juicio político casi va a ir de la mano de este proceso de selección del nuevo Contralor o Contralora. Otro menos importante, pero que ha tenido, digamos, más repercusión mediática, es el escándalo con el Defensor del Pueblo. Me parece que ahí no habrá mayor cosa que discutir, porque hay elementos de sobra como para que la gente, los asambleístas voten por la destitución o el juicio político. Claro, hasta los amigos de Carrión, o sea, estamos hablando de un acto de flagrancia. Así es. O sea, ya sobran las evidencias, hay videos, hay una acción brutal de violación, de ataque, ¿sí? Hay antecedentes que fueron literalmente olvidados en el Consejo de Participación. Eso le va a decir, el Consejo de Participación Ciudadana eligió una persona que tiene antecedentes violentos, lo cual sorprende. Por supuesto, nosotros tenemos ya en la Comisión de Fiscalización esos antecedentes, las denuncias de organizaciones de mujeres por violencia intrafamiliar, además una puja al interior del Consejo de Participación que dejó fuera a un candidato que tenía muchísimo mejor perfil que el doctor Carrión, y los hechos de violencia que el país ha cuestionado, ¿no? Que están ahora siendo judicializados y que lo ha llevado a la cárcel, la prisión preventiva al propio doctor Carrión. Ya, Fernando, en materia de análisis parlamentario como tal, el Ejecutivo va a enviar algunos proyectos. El primero que está ya en la mesa de discusión del CAL es Ley de Libertad de Expresión. Usted, como un hombre que ha estado en la investigación periodística, conoce muy bien los límites que podría tener o no la ley, o las libertades que actualmente tenemos los que ejercemos del oficio, y más los de investigación. Efectivamente hay vacíos en este cuerpo legal como para que pueda quedar a la discrecionalidad del acceso a la fuente para los periodistas que hacen investigación, o es hilar muy fino. Yo siempre parto de que construimos en conjunto, en colectivo, y siempre tiene que ser así. Una versión del Ejecutivo es la versión del Ejecutivo, que tiene que ser construida con apoyos y aportes de los otros, de la sociedad civil, de los gremios actores, de periodistas, de los empresarios de los medios, de los comunicadores, de la sociedad. ¿Debió haber sido al revés? Primero haber socializado con el gremio, con el sector. Creo que el gobierno, y le fue bien,
envió una señal de oxígeno nuevo, de oxígeno y libertad. Yo al menos recibí eso, entiendo que tú, entiendo que el mundo periodístico recibió eso. Como un acto de buena fe, de justicia. Y también oxígeno de libertad. O sea, escribir con una pistola en la cabeza. Ya nos ha pasado, hemos vivido mucho tiempo. Entonces, yo los errores lo pongo en segundo plano, los límites lo pongo en segundo plano. Y yo mismo estamos en estos días conversando con colegas periodistas, con organizaciones de derechos humanos, del mundo periodístico. El objetivo nuestro como legisladores es poder hacer un troje de expresiones de la sociedad civil, principalmente de los ciudadanos. El motivo de la comunicación, el objetivo de la comunicación son los ciudadanos, el acceso a la información, al conocimiento, la libertad de los periodistas para poder escribir libremente, ¿sí? Reitero, sin una pistola, sin un abogado en la dirección del medio que te diga esto sí, esto no, quita este verbo, quita este adjetivo. Una sociedad libre es una sociedad que construye fortalezas y esperanzas. En ese sentido yo valoro mucho el proyecto de ley. Yo sé que tiene debilidades y lo vamos a llenar. Y una de las debilidades podría ser esta inclusión o exclusión del famoso CORDICOM, que es el Consejo de Coordinación y Regulación de la Comunicación, de tirada de los cabellos, porque el señor Correa siempre puso estos entes de control, como era la Supercom. Definitivamente tiene que eliminarse ese CORDICOM. Menos entes de control, más libertad. El Código Orgánico Integral Penal ya tiene regulaciones para aquellos casos específicos donde haya abuso de lado y lado. Sí. Reitero, estos órganos que fueron construidos en este gobierno con enormes matices de autoritarismo tienen que desaparecer. Un periodista, un ciudadano es mucho más libre en la medida en que por sí mismo construye y descubre el valor de la libertad y sus límites, ¿sí? Yo no soy más libre porque tengo un policía atrás, porque tengo un Estado atrás. Yo soy partidario de esto, ¿sí? Vamos a autorregularnos, pero en el tema penal, el Código Orgánico Integral Penal tiene normas claras, ¿sí? Pero la eliminación de este Consejo debería ser una reforma constitucional, porque hay que eliminarlo a través de... Fue creado no dentro de la ley, recordemos, que es por donde está el vacío jurídico. Una de las opciones que tenemos es la consulta popular que ha planteado el presidente Lasso, de la cual yo soy partidario. Además hicimos un acuerdo en segunda vuelta. En esta consulta popular que está planteado los primeros 100 días, creo que es la gran oportunidad del gobierno para responder a los anhelos de cambio de distintos sectores. Uno de ellos, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Y este Consejo de Regulación. La otra que yo había planteado es la reducción del número de asambleístas, cuya entrada en vigencia ya depende de los tiempos que se deciden en la misma consulta popular. Es decir, hay varios temas, entre ellos lo del CORDICOM, que podrían ser consultados a la ciudadanía. Es una gran oportunidad. Perdón, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a propósito de estas primeras acciones de fiscalización que debe hacer la Asamblea. 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con información del mundo.